Bueno, son las 7 de la mañana, 11 minutos en Despierta Bogotá. Llegamos a este momento de esta tertulia bien interesante, me parece a mí, y ojalá compartan ustedes esa misma idea, porque la noticia, digamos como la noticia, ya la estamos conociendo, la manera como se desarrolló el paro nacional de ayer. Por un lado, esos manifestantes que insistieron en caminar de manera pacífica, en democracia, esos manifestantes que incluso cuidaron con su cuerpo el patrimonio público, que enfrentaban a los encapuchados, que lavaban las fachadas inmediatamente, que eran atacadas, que rechazaban las manifestaciones de violencia y sobre todo aquellos que hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta. Pero por otro lado, hacia el final, esos enfrentamientos entre encapuchados y el ESMAD, los bloqueos a Transmilenio, a las vías de la ciudad, los actos vandálicos, las agresiones, la destrucción de propiedad pública y privada, las capturas, los heridos. Es como si hubiésemos sido testigos de dos caras de la moneda, de dos concepciones distintas de lo que debe ser una marcha o una protesta, o el sentido de la misma. Lo cierto es que fue una jornada masiva, nacional y tensa. ¿Cómo leer lo que pasó ayer? Bueno, eso es precisamente la tarea que tienen las autoridades y los estudiosos y los observadores de los fenómenos sociales. Y hoy queremos empezar a aportar en este sentido, en Despierta Bogotá. Leer esto no es tan simple. Necesita decantación, necesita de muchas herramientas para entenderlo. Y vamos a empezar a hacerlo. Les presento a nuestros invitados de hoy. Marcela Prieto, ella es politóloga de la Universidad de los Andes con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Ella ha sido profesora de políticas públicas en la Universidad del Rosario, es asesora o fue asesora en diversas campañas, lo ha sido, campañas políticas, consultora en Oxford Analytica y de la OEA, asesora del Ministerio del Interior y de Justicia, fue directora general de Foro Semana y directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política del Instituto Hernán Echavarría Olórzoga. Además, actualmente ella es la vicepresidenta de Asuntos Internacionales de Visión América. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí a ayudarnos a entender, a darnos algunos elementos, a ver si entre todos podemos. Bueno, Mauricio, para mí es un gusto estar acá contigo nuevamente. Un saludo muy especial a los televidentes y por supuesto a los compañeros de mesa. Mauricio, pues mira, yo creo que la primera reflexión que tenemos que hacer de la jornada de ayer es qué pudo haber motivado esta marcha. Yo creo que muchas motivaciones son legítimas y no corresponden necesariamente a una crítica directa al gobierno actual, sino a una serie de insatisfacciones históricas. Lo que pasa es que es muy fácil uno inmediatamente, digamos que, de echarle la culpa directamente a quien está tomando las decisiones hoy en día. Pero yo creo que este es el cúmulo de insatisfacciones históricas de un Estado que no ha podido garantizar necesidades básicas satisfechas, porque hay unos niveles de pobreza. Pensemos en Colombia como una Colombia de diferentes dimensiones. Está la Colombia urbana, está la Colombia rural, y en esos dos ámbitos hay niveles de pobreza que son pues, enormes y además con unos impactos muy grandes en el desarrollo de los individuos, porque pues hay expectativas, se les hacen promesas y esas no terminan cumpliéndose. Hay decepción. Y por supuesto que también es importante decir que esta Colombia no es la misma de hace 20 o 30 o 40 años. Hoy tenemos una Colombia donde ha habido una reducción significativa de los niveles de pobreza, acceso a la educación. Sin embargo, precisamente porque la gente está más enterada, tiene acceso más a información. O hay más expectativas. Pero también porque tú, exacto, porque crecen tus niveles de interés en el desarrollo personal, social, de bienestar, y porque te das cuenta que posiblemente podrías vivir mejor. Que hay herramientas para vivir mejor. Exacto. Entonces hay problemas en los procesos para poder implementar política pública adecuadamente. Sí. ¿Qué es política pública adecuada? Por lo menos lo básico: seguridad, educación, salud, bienestar en lo que se necesita como agua potable, como electricidad,
como acceso a bienes públicos que realmente te garanticen las posibilidades de que esas llamadas oportunidades se materialicen en que las generaciones siguientes tengan la posibilidad de mejorar sus condiciones. Andrés Macías es doctor en estudios de paz y conflicto de la Universidad de Tokio para estudios extranjeros en Japón. Es magíster en estudios de paz y conflicto de la misma universidad, también es especialista en gerencia de la seguridad y la defensa nacional y es un profesional en gobierno y relaciones internacionales. Es investigador asociado al grupo de investigación Ópera de la Universidad Externado de Colombia, donde también es profesor, ha sido consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Organización Internacional para las Migraciones, el Departamento Nacional de Planeación, la Federación Nacional de Personerías. Muchísimas gracias, Andrés. Bienvenido. Buenos días, Mauricio, Manuel, compañeros de mesa. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Esa visión general de lo que pasó ayer. Bueno, hay dos elementos que hay que tener en cuenta, creo yo. Y lo primero es que hay que reconocer que hubo una marcha con unas motivaciones, puede que hay algunas un poco dispersas, que no hay una sola cabeza que lidere todo, porque precisamente ese era el fin de la marcha. Y es que eran muchos grupos movilizándose por diferentes temas. Entonces, mire, ahí hay un punto. Si queremos entender la marcha, no la podemos empezar a leer con el lente de que es un asunto monolítico, con una sola cabeza o un grupo pues que se decide, se reúne aquí o en el Foro de Sao Paulo, donde usted quiera, a decir cuáles son los sentidos de la marcha. Ni un solo grupo, ni un solo grupo o ideología política, que ese es otro de los puntos importantes. Ni estrato social. Es decir, esa es la diferencia. Ahí tenemos una herramienta. Le da una legitimidad muy importante a la marcha, pero también la hace criticable al decir que no hay una sola cabeza, que digamos que nos debemos desligar de esa lógica de como no hay una sola cabeza, entonces no tiene un fin claro. Yo creo que sí tiene muchas peticiones, muchos reclamos legítimos, y el problema alrededor de eso, por un lado, es que algunos consideren que como no hay una cabeza no está muy organizado, pero también que otros quieran sumarle temas y adherirse a la marcha sin en realidad estar buscando una petición legítima, sino por hacer más bulla. Y ese es un punto que es fundamental tener en cuenta. Yo creo que también es muy importante considerar dos aspectos de carácter político y coyuntural que hacen que esas condiciones que se dan en la marcha pacífica, me estoy refiriendo en este momento solamente a aquella que tiene que ver con esa movilización y eso que despertó, digamos, en el ciudadano colombiano a lo largo y ancho del país para salir a manifestarse. Y es que nosotros estamos por primera vez en un país sin FARC como guerrilla, sí, señora, sino participando políticamente. Antes era muy fácil, por lo menos, echarle la culpa a esas insatisfacciones a otros actores, a ese enemigo externo. Entonces había cierto temor para salir, porque ciertamente había un actor armado que podría estar allí jugando un papel intimidante. Hoy ya no existe ese actor. Esas insatisfacciones se están materializando cada vez más en las realidades de los ciudadanos. El otro factor tiene que ver con la debilidad del actual gobierno, y ahí sí me circunscribo puntualmente a este gobierno. Debilidad que se va acumulando por diferentes circunstancias, pero principalmente, debo decir, por los resultados electorales de la última contienda electoral, porque realmente el gobierno fue uno de los perdedores en los resultados. Y ahí sí, y el carácter político, aquí lo pongo sobre la mesa, las organizaciones de centro izquierda quieren aprovechar, porque fueron justamente quienes perdieron, fueron, digamos, los dos extremos, la derecha y la izquierda. Y cuando hay movilizaciones de esta naturaleza, quien aprovecha es justamente esas organizaciones de izquierda que quieren, digamos, atribuirse las motivaciones por las cuales la gente sale. Fortalecerse políticamente. Exactamente. Entonces, por eso ayer era tan importante que la locución presidencial y los mensajes del gobierno pudieran primero reconocer las bondades de la marcha pacífica, de lo que motivó a la gente a hacerlo bien. Obviamente criticar contundentemente, como lo hizo, lo que estuvo mal y los actos vandálicos. Pero esta es una oportunidad para que este gobierno realmente muestre que va a abrir espacios de diálogo y que, como dijo ayer, va a escuchar, porque lo que ayer pasó fue que el pueblo habló.
cuando se habla, cuando Marcela en ese momento se habla de una especie como de sonido donde el gobierno está sordo, pero estaba sordo desde antes, me da la impresión, porque cuando sale, y la pregunta que les quiero hacer es, el gobierno manejó mal el preparo porque no supo vender la idea de que estaban diciendo cosas que de pronto él creía que no eran ciertas. Andrés. Y yo creo que en ese sentido, uno de los mensajes precisamente donde coincido contigo en que hubo un error es que el presidente mismo salía a decir las motivaciones parten de mentiras. Y yo creo que esa frase no es adecuada viniendo del presidente precisamente por eso. Puede que sí, puede que haya cosas que más que mentiras sean desinformación, pero ese no era el camino para empezar a planear cómo enfrentar esta marcha, precisamente porque, y a diferencia de las marchas de pronto de otras partes de Latinoamérica, esta tuvo planeación, tuvo más de un mes de preparación para quienes iban a marchar y para que el gobierno respondiera. Y yo creo que el gobierno se demoró en responder, no se lo supo hacer. El fin de semana pasado empezó a decir, a mostrar que lo hemos hecho bien, como una forma de Le ordenó a sus ministros visitar los medios de comunicación. Y yo creo que no fue el momento. Salvo la de educación que nos quedó mal acá. No fue la forma adecuada de enfrentar y de agarrar o de hacer esa preparación. Y un elemento adicional que quería comentar frente a lo que mencionaba Marcela, y es que estoy totalmente de acuerdo. No hay a quien echarle la culpa porque esa guerrilla de las FARC no existe. Y algo que también evidencia, además de lo que tú ya mencionaste, es que estas marchas se dieron en más de, si no estoy mal, 300 municipios, que es una cifra muy importante, municipios pequeños donde seguramente en otros momentos el miedo a salir, el miedo a marchar que son era dos importante. realidades muy distintas, como lo anotó Marcela ahora. Una cosa la realidad urbana, la otra la realidad rural. Pero miren, pasaron estas marchas y podemos ir avanzando. Las manifestaciones violentas, las voy a saltar un momento porque después llegó un fenómeno absolutamente inusual en Colombia. Yo por lo menos en mis escasos años lo había podido oír. Ella me hace como, sí, tranquilo. No, pero yo me uno a esa... Cierto, nosotros Yo dije apenas en mis empezando 47. la vida, nunca había visto o nunca había escuchado un fenómeno en todos los sectores sociales, de todas las edades, como fue el cacerolazo, que se extendió hasta altas horas de la madrugada. Sí, Mauricio, yo creo que ese es el hecho más interesante de la jornada de ayer, porque como tú decías, sí había habido una preparación, sí había unos comités preparatorios de la marcha, había habido una serie de acciones por parte del gobierno, pero lo que sí surgió de manera espontánea y además de manera encadenada, naturalmente por todo el país, sí fue el tema del cacerolazo. Lo oíamos todos, desde distintos lugares de la ciudad, por lo menos en el caso de Bogotá, en todos los estratos. Y además... Y que no es normal en Colombia que eso se haya dado. Y participaron las familias enteras, había niños, la gente empezó a contagiarse de esta sensación, pero a mi modo de ver algo muy interesante en medio de esta situación, que ya de por sí vale la pena destacar, es que fue una reacción, yo creo, que precisamente a esas acciones vandálicas, como quien dice, no nos roben a nosotros. Esta iniciativa que tuvimos para salir a marchar pacíficamente, nos quieren quitar nuestro protagonismo con el verdadero sentido democrático. Un momento, no, aquí seguimos hablando. Ahora, hay una cosa que sí me preocupa. La gente sí debe pararse un momento, respirar, porque es que esto nos llena de emotividad y decir, ok, nuestra crítica es a este gobierno o es a un sistema y es a una serie de acciones encadenadas que se vienen dando de tiempo atrás, donde tenemos que reevaluar factores relativos a la democracia, cómo entendemos la democracia, factores relativos al modelo económico que estamos viviendo, pero de manera mesurada, tranquila, dejando de lado esos apasionamientos ligados a las ideologías, con el cliché que tienen ellas, donde hay que reevaluarlas desde todo punto de vista, ni socialismo ni capitalismo salvaje. Tenemos que parar y decir, hombre, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos hacer que la riqueza pueda distribuirse de manera más equitativa? Marcela está apuntando a un punto. Manuel Arias Maldonado, que es un gran filósofo o politólogo español, habla de la democracia sentimental.
Entonces, es decir, cómo los sentimientos de cada uno empiezan a anular nuestra idea de democracia y de lo que debe pasar. Y habla, por supuesto, denunciando cómo esa democracia, que además no es nueva, pero que sí han exacerbado las redes y la manera de hacer política de hoy, nos ha hecho también perder el lente adecuado para leer las manifestaciones sociales. Empieza ahora un momento donde tenemos que tener cabeza fría. Cabeza fría no significa meter debajo del tapete lo que pasó. Cabeza fría no significa ignorar lo que pasó. Cabeza fría significa escuche eso que pasó, porque eso que pasó está diciendo algo. Yo quiero preguntarles algo. Yo vi, por ejemplo, varios electos, varios mandatarios electos, incluyendo a la alcaldesa Claudia López, caminando y yendo a las manifestaciones pacíficas. En un mes, ellos, mes y medio, asumen los gobiernos. En los últimos años, sobre todo desde que existen las redes sociales, a los gobiernos les están durando muy poco en la luna de miel que llaman. Yo no sé si en ese sentido es un llamado también a los que se van, a los que llegan. Por lo que dice Marcela, es que esto es un mensaje muy contundente y es un mensaje que uno ve todos los días. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo ven eso? Andrés. Es un mensaje muy contundente y yo creo que la luna de miel dura menos porque hay un elemento fundamental que es reciente y son las redes sociales. Y yo creo que eso influye mucho en el control social que se le puede hacer a los gobernantes de turno tan pronto ingresan. Porque en otros momentos había que esperar los primeros 100 días y ahí se hacía. Hoy no, hoy una semana y si no ha aparecido, algo pasa. Me disculpa que en este momento está el alcalde Enrique Peñalosa. Vamos a escucharlo y seguimos y quiero oír su frase terminar. Alcalde Enrique Peñalosa, con los miembros de su gabinete, se pronuncian a esta hora luego de lo que ocurrió ayer, sobre todo en Suba y en el centro. El alcalde. Y avanzar en el progreso de nuestra ciudad. Quiero decirle a los ciudadanos que hay que tener cuidado porque hay intereses politiqueros que quieren usarlos. Hay intereses politiqueros que disfrutan con la violencia y las acciones criminales y que quisieran volver a Colombia una Venezuela. De manera que los invito a que no se dejen utilizar políticamente en estos días, porque de manera irresponsable hay intereses políticos o politiqueros que que disfrutan con los destrozos, con el desorden, con el caos. De manera que aquí se llegó el momento de unirnos y de sacar a nuestra ciudad y a nuestro país adelante. Nosotros hoy tenemos limitaciones en el servicio de transporte porque hay sabotajes en algunos portales, en algunas estaciones. También invito a los ciudadanos, a los pasajeros, a que tengamos claro que hay algunos personajes interesados en que no funcione el transporte, que están impidiendo incluso que los ciudadanos ingresen a las estaciones en algunos portales. Ahora bien, con relación a los daños que tuvimos ayer, tuvimos 68 estaciones dañadas, 68 de las 138 estaciones de Transmilenio fueron vandalizadas, algunas más que simplemente con daños menores tuvieron destrozos grandes y no pueden estar operando por varias semanas. No estarán en operación las siguientes estaciones: Américas, Tunal, Policarpa, Sabana y Ciudad Universitaria y Universidad Nacional. También tuvimos 3 camiones de bomberos vandalizados, 4 ambulancias vandalizadas, se robaron cientos de bicicletas a ciudadanos de bajos ingresos en el portal de Suba, se
presentaron saqueos en el Supercade de Suba. También hubo intentos de saqueo en la Cinemateca Distrital y hubo varios intentos de saqueo en supermercados, tiendas, especialmente en el sector de Suba. También hubo robo y destrucción de máquinas expendedoras de etiquetes de Transmilenio. En fin, hubo en cuanto a capturados, tuvimos 84 conducidos y 24 capturados. Hubo 5 CAIs afectados y el centro religioso de la policía también fue afectado. Fueron agredidos 3 operarios del concesionario de aseo Lime y también un vehículo recolector fue vandalizado mientras prestaba el servicio esta mañana. 265 contenedores fueron vandalizados, 72 fueron totalmente quemados. De manera que el costo de los daños es un costo que supera los 20.000 millones de pesos. Haremos unas evaluaciones posteriores. Hay algunos, vuelvo a decirle a los ciudadanos que tengan mucho cuidado porque hay intereses politiqueros que están interesados en que haya caos y destrucción e incluso en que nuestra Colombia caiga en un desastre como el que está gobernando en este momento a la vecina Venezuela. Entonces tengan mucho cuidado con no ser utilizados. Hay algunos que han llamado a que se lleven a cabo actividades de paro hoy desde las 4:30 de la tarde y por supuesto tienen interés en que de nuevo en la noche se presenten de nuevo actividades vandálicas. De manera que por todo esto y para garantizar que se minimicen los riesgos de violencia que pueda llegar a ser más grave, vamos a tener ley seca a partir del mediodía y hasta el mediodía de mañana para comenzar. Quiero hacer un llamado a los ciudadanos a que no dejemos que una minoría ínfima de criminales destruya nuestra ciudad. Recordemos que este tipo de episodios como el que vivimos ayer hace que las empresas que van a generar inversiones en Bogotá, los turistas, las empresas nacionales e internacionales que están pensando en hacer inversiones que van a generar empleo y progreso en la ciudad, piensen más bien en irse a otras partes. Así se genera atraso, se genera desempleo, se genera pobreza. Invito a todos los ciudadanos, a la inmensa mayoría, como a tantos de los que salieron a golpear cacerolas ayer, en su mayoría para protestar contra los hechos violentos y vandálicos que se presentaron, a que sigamos unidos contra los violentos, a que saquemos a nuestra ciudad y a nuestro país adelante. Tampoco existe ninguna justificación con estos ataques al gobierno nacional hay algunos que tienen interés en desestabilizar incluso a nuestro gobierno nacional. Tenemos al presidente Duque, que apenas lleva 15 meses en el gobierno, se ha consolidado en su gobierno políticas para reconstruir las zonas afectadas por la violencia y así garantizar una paz sólida. Se ha llevado a cabo una disminución muy importante de cultivos ilegales. Tuvimos la semana pasada reportes de que Colombia tiene la tasa de crecimiento económico más alta
de América Latina. Nuestro país avanza, obviamente que tenemos problemas, pero de ninguna manera vamos a dejar que se destruya nuestra democracia. Tenemos una democracia que funciona, una democracia que permite que los ciudadanos cambien de gobiernos, cambien la orientación de sus gobiernos y tenemos unas instituciones que funcionan. De manera que nosotros, hay quienes se preguntan que por qué no actuamos con mayor contundencia contra los vándalos. Hemos sido, y nuestra policía ha sido especialmente respetuosa de los protocolos, por supuesto, en medio de la intensidad de las agresiones y demás, hay equivocaciones individuales que lamentamos, pero por supuesto, aquí tenemos una policía armada, un ejército armado y no se han hecho uso de las armas de ninguna manera, pero yo quiero de nuevo señalar, aquí tenemos grupos criminales que han vandalizado, que han saqueado, incluso tratado de saquear tiendas, que han saqueado el Supercade, que están interesados en llevar acciones delictivas y a los delincuentes se los tratará como tales. Vamos a iniciar con las preguntas, alcalde, a nuestros colegas. Les pido que por favor formulen la pregunta y el vocero a quien le dirigen la pregunta. La primera pregunta, Julián Martínez de Caracol Radio. Alcalde, muy buenos días. La pregunta básicamente tiene que ver con lo que está ocurriendo en este momento en Transmilenio en diferentes estaciones, porque en realidad ya es una situación bien difícil a esta hora de la mañana. ¿Qué podemos decir y qué se va a hacer? Sí, vuelvo a señalar, aquí hay intereses en que nuestra ciudad no funcione y en destruir nuestra ciudad. Nosotros tenemos que el sistema de Transmilenio está afectado, no está funcionando en varios sectores de la ciudad por unas minorías interesadas en bloquear y en sabotear el sistema, en que la gente no pudiera trabajar, en que nuestro país y nuestra ciudad caigan en el caos, incluso mediante matoneo, no permiten que los pasajeros ingresen a los buses en algunos sitios como en el Tunal, como en el Portal Américas. Entonces, nosotros invitamos a los ciudadanos a que tengamos solidaridad y a que tengamos claro que todo esto se está presentando porque hay unas minorías que no tuvieron éxito en las elecciones, que quieren aprovechar la situación y que quieren convertir a nuestra ciudad en un desastre como el que ocurre en la Venezuela vecina. Entonces, tengamos claro que hay unos intereses políticos que están buscando utilizar a los ciudadanos. Tengamos claro que hay intereses en que la ciudad no funcione, en que no funcione Transmilenio, en que la gente no vaya a trabajar, en que la gente no vaya a estudiar. Son los intereses minoritarios, pero yo sí quiero reiterarle a los ciudadanos que este es el momento en que la inmensa mayoría que quiere que nuestra ciudad progrese, que tengamos claro que no podemos caer en la manipulación por parte de estos intereses minoritarios, que obviamente con una relativa facilidad pueden bloquear la operación del sistema de Transmilenio en sitios como el Portal Américas o el Tunal o en Soacha, pero que es más importante que los ciudadanos tengan claro que tenemos que salir todos adelante y que nosotros como gobierno y como policía haremos todo lo que esté a nuestro alcance sin llegar a recurrir a armas letales para garantizar el buen funcionamiento de la ciudad. Continuamos la siguiente pregunta, María Fernanda Martínez de City TV. Alcalde, muy buenos días para usted, buenos días para todo el gabinete. Perfecto. Ayer tuvimos 68 estaciones vandalizadas y en ese orden de ideas, nuestros funcionarios durante toda la noche estuvieron
barriendo vidrios para garantizar que hoy el sistema pudiera operar. La flota salió completa a operar desde esta mañana. Ya a la hora hemos movilizado, de acuerdo con validaciones, 590.000 personas. 590.000 personas sumando el sistema troncal y el sistema zonal. Sin embargo, en Portal Américas, en Tunal y en otros puntos, lo que se está presentando es lo siguiente. Llegan personas a no permitir que aborden los buses. Se aglomeran, impiden la salida de los buses de los portales, como señalaba el señor alcalde, y se empieza a generar un efecto torniquete en el sistema. Recordemos que el sistema debe estar fluyendo permanentemente para poder prestar un buen servicio. En la medida en que se generen aglomeraciones para impedir el paso de los buses en portales y en estaciones, empezamos a generar retrasos. Le solicitamos a la ciudadanía, a los usuarios, que sean comprensivos, que nos ayuden a prestar un buen servicio, que sean tolerantes con las dificultades que hemos tenido que enfrentar en el día de hoy, producto de los destrozos y de los desmanes que se generaron el día de ayer. Para poder prestar un buen servicio necesitamos solidaridad de los usuarios y esto permitirá que normalicemos el servicio poco a poco. Ya al momento, como decía, hemos movilizado 590.000 personas, pero para poder llegar a las cifras que movilizamos diariamente, que son 4 millones de personas, necesitamos poder salir de los portales y la colaboración de usuarios a través de su tolerancia y su solidaridad. Continuamos, María Fernanda Martínez de City TV. Alcalde, buenos días para todo el gabinete. Bueno, ¿cuál es el reporte oficial en materia de orden público y movilidad para el día de hoy? Registramos algunos bloqueos en el sur, también por supuesto en Soacha, pero adicionalmente, ¿cómo van a garantizar el orden para que no se conviertan en días y días de protestas, bloqueos, desmanes en Bogotá? Bueno, aquí tenemos que hacer equipo con la ciudadanía. Vuelvo a insistir, a los ciudadanos. Aquí hay intereses politiqueros que quieren que la ciudad y el país entren en paro, dejen de funcionar, colapse nuestro país, colapse nuestra economía. Por supuesto, aquí se trata de que la inmensa mayoría de los ciudadanos, que más allá de que tenga desacuerdos con uno u otro tema, nos unamos y salgamos, hagamos todos los esfuerzos por ir a trabajar, por ir a estudiar, porque nuestra vida retorne a la normalidad. Nosotros, por supuesto, como autoridades vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para impedir que esas minorías obstaculicen el funcionamiento de la ciudad, y si llegan a cometer actos criminales, como lo hicieron ayer, seremos cada vez más contundentes para sancionarlos e impedir que continúen haciéndolo. Continuamos, la siguiente pregunta, Juan Sebastián Sandoval, de Canal Capital. Alcalde, buenos días. De las capturas, ¿se tiene conocimiento si hay ciudadanos extranjeros? Y en la localidad de Suba, la comunidad indica que serían los ciudadanos extranjeros precisamente los que estarían ingresando a robar a los locales. Sí, nos reportaron que un grupo, que parte significativa de los que trataron de saquear el Éxito en Suba, que eran extranjeros, pero de los capturados que nosotros tenemos, solamente 3 son extranjeros. Continuamos con la siguiente pregunta, Juan Carlos Giraldo, de Red Más Noticias. Juan. Detrás de que el paro continúe y de los bloqueos, específicamente informaciones que tienen ustedes sobre quiénes tienen esos intereses o de qué grupo de personas vienen. Claro quiénes son los interesados en que el paro continúe, y hemos visto cómo en ningún momento se lamentan del vandalismo, de los actos criminales, más bien se regodean. Esto es prácticamente público en Twitter y demás, los ciudadanos saben, y creo que ustedes en los medios tienen muy claro. Entonces, lo que yo os invito a los ciudadanos es a no ser
instrumentos, a no ser utilizados por algunos que no tienen ningún interés en que Colombia salga adelante, sino en sus propios beneficios políticos. Continuamos. La siguiente pregunta, Carlos Albino, de RCN Noticias. Buenos días. Alcalde, ¿qué ocurrió ayer en Suba? Porque nuestra percepción y de los habitantes era que la policía perdió el control por muchas horas en el lugar. Dejaron avanzar muchos los manifestantes y fue hasta a medianoche que se pudo recuperar el orden en el sitio. Mire, todo lo que nosotros tuvimos ayer como actos violentos, vandálicos y demás, evidentemente no fue espontáneo. Más aún, desde antes del paro, no obstante las afirmaciones de muchos que decían que buscaban que fuera solamente un paro pacífico, era evidente que era predecible que iban a presentarse este tipo de problemas, de manera que muchos de los que hicieron esas invitaciones diciendo que iba a haber paz y tranquilidad, tenían claro que no era tan evidente que ese fuera a ser la situación. Cuando se presentaron las actividades delictivas, también fue evidente que no eran simplemente espontáneas, eran actividades bastante organizadas, coordinadas, que, por ejemplo, las que se presentaron en el centro eran grupos que se disolvían, volvían a congregarse en otros puntos, etc. En Suba, nosotros tuvimos un grupo que es entre unas 800 y 1000 personas que recorrieron sectores como los que, especialmente lo que va entre el portal de Suba y la Gaitana, y este sector de Suba bastante localizado, porque ni siquiera fue en todo el occidente de Suba, digamos en Suba Rincón y demás, no estuvo bastante localizado. Este grupo, vuelvo a insistir, nosotros como policía fuimos especialmente cuidadosos de no recurrir a las armas y demás, pero porque de alguna manera estábamos respetando una expresión ciudadana de paro y demás. Pero, por supuesto, esto degeneró en actos netamente delincuenciales, de busca de saqueo a comercios, de destrucción del portal, de robo de bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando dicen que perdió el control, nosotros tuvimos el control. Tan controlado es que nosotros no utilizamos las armas. Entonces, obviamente, la policía, la Constitución, da autoridad a la policía y al ejército de tener armas. Pero nosotros, por supuesto, aún frente a actividades delincuenciales de grupos que no están armados, pues no recurrimos al uso de las armas. Pero por eso da la impresión de que se pierde el control, pero por supuesto se pierde el control relativamente, porque estos son grupos que siempre están tratando de evitar el contacto con la policía, y por supuesto que nosotros como autoridades no hemos recurrido al uso de las armas. Entonces, no es que hayamos perdido el control, porque obviamente simplemente nosotros no hemos querido recurrir al uso de armas, incluso frente a actos que eran netamente criminales, como en el saqueo de algunas tiendas. Continuamos. Camilo Cruz, de Blue Radio. Por aquí, buenos días para todos. Dos preguntas puntuales. Primero, para la gerente de Transmilenio. Bastantes destrozos y tuvimos la oportunidad de hacer el recorrido por la carrera 10ª. ¿Cuánto creen ustedes que se demorarían en reparar todos estos daños, sobre todo la estación Policarpa, que quedó totalmente destruida, y aproximadamente cuáles serían los daños? Y una pregunta para el general Penilla sobre los hechos que se presentaron ayer, el ataque particular de un uniformado del ESMAD hacia una joven en la Universidad Nacional. También unos videos que circulan en unos ataques en el sector de los Andes. Ya se abrieron algunas investigaciones al respecto. ¿Qué va a pasar con esto y por qué se presentó este posible exceso de fuerza, general? Gracias. Camilo, buenos días.
como les decía, el balance de daños en las estaciones de Transmilenio fue de 68 estaciones afectadas, 6 de las cuales tienen problemas estructurales de energía, que vamos a tomar algunos días en poder garantizar que entren en operación. Esas estaciones principalmente son Policarpa, Ciudad Universitaria, Universidad Nacional, entre otras. Lo más grave es que en estas estaciones además hubo ataques al personal, a los colaboradores. Tuvimos unas taquilleras atracadas, matoneadas y adicionalmente unos conductores en buses que también fueron agredidos. Yo creo que eso tenemos que rechazarlo desde la ciudadanía de manera unánime. Los colaboradores, los trabajadores están desempeñando una función, están prestando un servicio público y no podemos terminar agrediendo a las personas que prestan ese servicio público y que trabajan de sol a sol por poder mover en la ciudad a cerca de 4 millones de personas. Estamos estimando los daños porque el portal Suba efectivamente también fue afectado, se robaron las bicicletas. Las bicicletas no son precisamente de las personas más ricas de la ciudad, son de las personas que llegan al portal en bicicleta, que la dejan en los biciparqueaderos y que son personas que necesitan de la bicicleta para moverse todos los días al trabajo. Fueron cerca de 300 bicicletas saqueadas, robadas. Entonces, yo sinceramente creo que eso no constituye una protesta pacífica, sobre todo porque estamos afectando los derechos de los demás. En ese orden de ideas, estamos retomando la operación e insisto, necesitamos la solidaridad de nuestros usuarios, que se monten a los buses, que los buses puedan salir de los portales. Si bloqueamos los portales, los más de 2.000 buses troncales no pueden prestar el servicio y estamos de alguna manera autosaboteando a nuestros hijos, a nuestras mamás que necesitan trabajar, a las personas que necesitan llegar a desempeñarse y a ser productivos en la ciudad. Los costos los estamos estimando, todavía no los tenemos cuantificados. Sí, buenos días. Referente a los casos que usted acaba de mencionar o el caso que acaba de mencionar, quiero decirle que todo procedimiento por parte de la Policía Nacional, en este caso de la Policía Metropolitana de Bogotá o de algún integrante de una de sus especialidades, son objeto de verificación e investigación. En este momento ya están aperturadas las investigaciones correspondientes. Hay que entender el contexto de las situaciones también. No voy a justificar en ningún momento una extralimitación que no corresponda, pero sí tenemos que ser claros también ante las circunstancias sobre las cuales en muchas ocasiones suceden cierto tipo de hechos. Existen también unas normas y unas leyes que respetamos, acatamos, pero que también facultan a la fuerza pública para el uso de la fuerza. Vuelvo y repito, esto es objeto de investigación y la misma va a determinar si hubo o no hubo exceso, si hubo o no extralimitación. Pero aquí también hay que resaltar el autocontrol de la fuerza pública en la atención de los diferentes casos. Aquí no tenemos reportes de particulares lesionados de consideración, no tenemos reportes de muertes dentro de los procedimientos que se han llevado a cabo. Tengo que también dar a conocer 18 policías lesionados, de los cuales 13 todavía se encuentran en centros asistenciales. Simplemente es para contextualizar como el marco general de lo que se ha estado presentando durante las últimas 24 horas. Y yo le agregaría también, recuerden que ayer tuvimos 3 carros de bomberos afectados, tuvimos ambulancias afectadas, tuvimos funcionarios de la personería también afectados, es decir, aquí la institucionalidad actuó y sin embargo ni siquiera se respetaron aquellas agencias que están dispuestas para garantizar la integridad de las personas. Entonces, de nuevo aquí también hubo actuaciones realmente que hay que rechazar de fondo y la capacidad que mostró ayer la ciudad de Bogotá para responder a todos los sucesos que tuvimos ayer en 3 puntos específicos de la ciudad, porque también hay que decir que en la ciudad, en la mayoría de la ciudad no tuvimos sucesos, estuvimos trabajando en los 3 escenarios de trabajo, en el centro de la ciudad, en la 30, cerca de la Universidad Nacional y en Suba. Entonces también Bogotá mostró capacidad, responsabilidad y lo que vamos a seguir haciendo
en el día de hoy para garantizar la seguridad y la integridad de todos los bogotanos y los bienes de los bogotanos, que creo que es aquí lo más importante también. Continuamos la siguiente pregunta. Guillermo Torres, de Colmundo Radio. Esta pregunta, buenos días para todos, es para el general Uber Penilla. Buenos días también. Se nos había dicho ayer que eran aproximadamente 12.000 efectivos uniformados que iban a estar en las calles de la ciudad y pues al parecer fueron insuficientes para controlar todo el vandalismo que se presentó y todo el hurto que se presentó en las calles de la ciudad y en algunas estaciones. ¿Tienen previsto que para una próxima oportunidad, es decir, redoblen ese tema del pie de fuerza en relación con la vandalización y estas manifestaciones? Muchas gracias. Bueno, antes de pasar el micrófono al general, yo vuelvo a insistir. Nosotros ayer tuvimos 7.000 policías dedicados al control de el paro, a proteger a los que estaban en la marcha, además de otros policías en sus puestos usuales, en los CAIs y demás. Pero aquí no es que la policía haya perdido el control, al revés, tuvo tanto autocontrol que aquí no hubo ningún muerto ni cosa por el estilo. De manera que aquí tenemos policía y tenemos ejército armados que en ningún momento usaron sus armas, pero que eso no significa que es que se haya perdido el control, sino que simplemente se fue especialmente cuidadoso frente a estas personas, incluso cuando estaban llevando a cabo actos criminales, actos de saqueo de tiendas, de destrucción de estaciones, etcétera. De manera que no hay que confundir el autocontrol con la debilidad. Eso que quede muy claro para los que están realmente sobrepasando cualquier límite de lo que es el comportamiento civilizado y llevando a cabo actos criminales. Sí, creo que, y he escuchado de pronto 2 veces la pregunta, si fue que se salió del cauce, si fue la incapacidad institucional. La evaluación, esto era previsible lo que pasó. Esto desde que semanas anteriores se empezó a hacer un llamado sobre la marcha, sobre la congregación, sobre el tema de la movilización. Siempre se dijo, vamos a respetar, a garantizar, a salvaguardar, a acompañar y a respetar esa expresión democrática. Ya al finalizar la misma, empieza una situación que a nivel de lo que es fuerza pública y autoridades administrativas se había visualizado que iba a suceder. Fue tan previsible y hubo tanta preparación para la atención de lo mismo que no se presentaron, sino los hechos que ustedes conocen. La intención eran mucho peores, pero era tanta la preparación que se tuvo que se podía llegar para poder sofocar en los sitios donde se estaba presentando. Yo lo dije en el día de ayer en una rueda de prensa en la tarde, como miembro de la Fuerza Pública, como miembro de la Policía Nacional, vamos a hacer todo lo que nos corresponda para lograr la normalidad. Esto nos va a llevar un tiempo, esto no lo vamos a hacer en 3, 4, 5 horas. Y vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo durante el tiempo que sea necesario para poder normalizar el tema a nivel de la ciudad en cuanto al comportamiento ciudadano. Creo que la preparación y la anticipación, la coordinación a nivel no solamente de la Policía Metropolitana, sino de los demás organismos de seguridad, Ejército, Fiscalía, se demostró es en la capacidad de poder atender multiplicidad de casos y evitar que llegaran a situaciones mayores. Continuamos la siguiente pregunta, Wilber Burbano, de Cable Noticias. Alcalde, a todo el gabinete, buenos días. Mi pregunta va para el secretario general. Secretario, ¿cuál es el balance final de los daños? Vimos cómo Bogotá pues amaneció totalmente destruida, entidades bancarias, estatales, gubernamentales vandalizadas. ¿Cuál es este balance final? Y alcalde, ¿por qué ustedes no emiten el toque de queda? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo le voy a hablar específicamente del ámbito de mi competencia, que es la red CADE y Supercade. Efectivamente, sufrimos un daño mayor en el Supercade de Suba. Esta instalación, que atiende a más de 5.000 ciudadanos diarios, fue completamente destruida, 26 computadores saqueados, las instalaciones bancarias completamente destruidas al interior de la red Supercade.
La noticia para los ciudadanos es que ya estamos trabajando con total rigor y disciplina para poder recuperar el servicio a la mayor brevedad y poder garantizar la continuidad en la prestación del servicio de estos 5.000 usuarios que tradicionalmente atendemos diariamente en el portal de Suba. Y mencionar que, en relación con su pregunta, que el caos no fue total, fue completamente focalizado, ya lo dijo Jairo García, secretario de Seguridad, habían desmanes en 3 puntos muy específicos de la ciudad, en la avenida NQS frente a la Universidad Nacional, en el centro y en Suba, también muy focalizado en Suba y específicamente en estos desmanes que hubo en Suba fue donde se vio afectada este importante punto de atención al ciudadano que recuperaremos a la mayor brevedad. Yo lo vuelvo a repetir a los ciudadanos, recuerden que hay algunos que solamente tienen intereses políticos egoístas, mezquinos, que no les preocupa que los inversionistas que generan empleo se vayan, que no les importa si las empresas que generan empleo se quiebren, que no les importa si la ciudad no funciona y no produce, y si no produce no puede pagar salarios, no puede generar empleo. Entonces aquí tenemos que unirnos todos frente a esa minoría que quiere destruir el funcionamiento, el empleo, el progreso de nuestra ciudad. Somos infinitamente más los que queremos que nuestra ciudad trabaje y salga adelante, que esas minorías que quieren llevarnos a el caos, que quieren llevarnos al desempleo, que quieren llevarnos a la pobreza. Es el momento de unirnos y salir adelante juntos y no dejar que unos intereses mezquinos que tienen objetivos políticos egoístas nos lleven a la destrucción, al atraso, a la pobreza. Colegas, ustedes entenderán que nuestros voceros se tienen que ir a atender sus competencias rápidamente. Héctor Guamán, de La Cariñosa. Muchísimas gracias, muy buenos días, señor alcalde, todos los funcionarios. Yo quiero hacer 2 preguntas rápidas. La primera, ¿qué balance hay hasta el momento sobre los daños ocasionados, vandalismo, violencia en la capital de la República durante Muchísimas gracias, son las 8 de la mañana, 3 minutos, desde la localidad de La Candelaria. Está concluyendo esta rueda de prensa, Manolito, donde quizás el anuncio más importante es ley seca a partir del mediodía de hoy. Del mediodía de hoy hasta el mediodía de mañana. Hasta el mediodía de mañana. Habló de intereses políticos, sobre todo detrás de las manifestaciones violentas, vandálicas. Exactamente, y de los daños que a esta hora se están presentando en algunos portales de Transmilenio, Usme, Tunal, Portal Américas y Portal San Mateo. Allí hay problemas también para la gente puede abordar los buses. 5 buses en estos momentos ya han sido vandalizados, unas estaciones están cerradas. En este momento dice la gerente de Transmilenio que el problema es que no dejan subir a la gente. Sí. Hay buses suficientes, hay 1.195 buses, hay estaciones cerradas y que van a durar unos días, como la de la ciudad universitaria, la de frente a la Universidad Nacional, hay 2, una sobre la 26 y otra sobre la carrera 30. Sí. Y otra que es la de Policarpa en la carrera 10ª. Ella dice que eso se va a demorar unos días y pide un poquito de paciencia frente a esa situación. Bueno, rápidamente, porque pues el tiempo se nos va acabando, era muy importante para nosotros transmitir esta rueda de prensa, la posición oficial del distrito. Hay un hecho que no podemos desconocer, que hasta ahora en la conversación pues no lo habíamos tocado tratando de hablar de lo que era el cacerolazo y las otras marchas, que fue los hechos de violencia. Eso no lo podemos desconocer, lo que pasó ayer. Andrés, rápidamente hablando de esos hechos de violencia, su visión. Vandalismo, lo que está denunciando el alcalde. Violencia que debemos rechazar contundentemente, que no hace parte de la marcha y se debe diferenciar totalmente. Pero usted cree que no hace parte de la marcha, que es completamente exógena. Se aprovechó del contexto de la marcha, pero los actos vandálicos no tienen nada que ver con las marchas y la misma evolución de los actos vandálicos lo evidencian. Violencia aquí, violencia allá. No digamos es otra cara de la moneda. No, yo no creo que sea otra cara de la moneda. No tenían un interés específico más allá, como lo vimos en los videos del saqueo de bicicletas, como el daño indiscriminado a simplemente destrozar por destrozar. Yo creo que no tiene ningún interés. Entonces, por ejemplo, señalar para leer lo que pasó ayer, es que mire cómo terminó la marcha, es equivocado, según su punto de vista. Es equivocado. A las 4 de la tarde, cuando la marcha, los intereses de la marcha ya se habían apaciguado, la violencia seguía y el mensaje de la marcha ya se había acabado. Fue los hechos vandálicos que desafortunadamente
mojan prensa, se repiten y nos generan a todos mayor inconformismo, mayor rechazo y pueden llegar a olvidarse de lo que pasó en la marcha, que es lo que no podemos dejar que pase. Pero ahí se retoma entonces el momento del cacerolazo, como un rechazo. Como un rechazo. Marcela. Bueno, yo discrepo parcialmente de Andrés. Yo creo que dentro de los hechos vandálicos de ayer podríamos dividir los grupos en dos. Uno, donde sí hay intereses políticos de por medio, donde sí se pesca en río revuelto, existe intereses exógenos o endógenos. Cuando me refiero a exógeno, pueden ser intereses políticos de países extranjeros, sumados a una serie de intereses internos que son manipulados políticamente. Y el otro grupo ya son delincuencia común que aprovecha para hacer saqueos, robar, intimidar y, digamos, aprovechar ese desorden generalizado. Ahora me quiero referir... No, pero mire usted lo que nos está diciendo, hay un punto muy interesante. Sí. También con la violencia, también con esos violentos, habría que empezar a mirarlos y no tomarlos solamente como, digamos, una cosa monolítica, una roca sólida, sino que también dentro tenemos que mirar variaciones de intereses en esa violencia. Es correcto. En eso que yo llamo, digamos, quien pesca en río revuelto con intereses políticos, cuando me refiero a lo endógeno, es decir, adentro de Colombia, sí hay actores políticos que quieren azuzar y quieren inestabilidad en el gobierno nacional, porque si bien una manifestación de esta naturaleza que había sido anticipada, que se había tenido una preparación previa, esos actores al margen de la ley les gusta aprovechar esos escenarios. Ahora, en cuanto al carácter más polémico de todos, que es ese actor exógeno, es decir, actores internacionales, llámese como el alcalde ha querido mencionar, Venezuela, no solamente Venezuela, sino que realmente hay unos movimientos que actúan coordinadamente, que aprovechan estos escenarios de inestabilidad para actuar y a través de esa actuación tener un impacto político importante frente al gobierno de turno. Entonces, para la fuerza pública y para las autoridades esto se constituye en un gran desafío, porque hay que dividir todas estas acciones. Ahora estamos hablando específicamente de eso que suscitó y motivó la violencia ayer. Entonces, una cosa es poder capturar a ladrones, a bandas, digamos, delincuenciales de esa naturaleza, que se roban las bicicletas, que entran a las casas, que aprovechan para robar a la gente, porque eso pasó. Y aquellos que realmente con motivación política de inestabilidad actuaron de manera agresiva, similar a lo que ha venido pasando en otras ciudades de América Latina, donde ha habido acciones parecidas a estas. Es decir, vamos al caso concreto de Santiago de Chile, por decir algo, donde hubo una serie de manifestaciones legítimas, la gente quiso protestar y hubo otros actores que simultáneamente atacaron estaciones de metro, que eso no, y en ningún caso, como lo ha querido mostrar algunas personas, se desarrolló de manera espontánea. No, eso tuvo que haber tenido alguna coordinación. Y lo mismo pasa acá. No podemos ser ingenuos a esa realidad, porque hay intereses políticos que quieren esa inestabilidad en la región, y Colombia es un actor esencial en esto. Acordémonos que además Colombia es un país que está ubicado geográficamente en un sitio estratégico. Nosotros tenemos una frontera muy importante con un país donde confluyen, vamos a quitar el régimen castrochavismo, ni vamos a hablar del Foro de Sao Paulo, vamos a hablar de donde confluyen una serie de actores y de acciones al margen de la ley muy graves, donde lo que les conviene estructuralmente para su supervivencia es la inestabilidad política en el país. Sí. Entonces, frente a eso, ¿algo para agregar, Andrés? Sí, ahí tenemos esa diferencia, porque yo no creo, claramente detrás de cualquier marcha, paro como esto, como los que ha habido, siempre hay violencia y siempre hay intereses políticos, que lo mencionaba el alcalde en su elocución, en su rueda de prensa. Pero el mensaje que quieren dar sí está muy separado de la marcha. La marcha no fue violenta. Los intereses de la marcha, quienes estaban marchando en las diferentes posiciones, por las diferentes peticiones que estaban haciendo, no lo hacían con violencia. Claramente es un espacio adecuado para que grupos armados, organizados y espontáneos hagan de las suyas, con intereses diferentes, pero sí hay que tener muy clara la diferencia entre la marcha y la violencia,
pero desde ese punto de vista todos los violentos son criminales, todos, Andrea, organizados o no. Listo. Una pregunta final, ya nos tenemos que ir. Tiene que ver con la manera como reaccionó el gobierno, su opinión frente a eso o alocución de anoche. ¿El gobierno nacional? Nacional. Yo creo que el gobierno, el presidente, porque hubo diferentes intervenciones, el presidente habló muy tarde, habló con un discurso que se quedó muy corto, porque sí ha debido, y lo hizo, esa parte estuvo bien, habló contundentemente en contra de la violencia, en contra en rechazo de lo que se hizo y cómo la fuerza pública y el Estado debía actuar para evitar que eso siguiera sucediendo, y creo que funcionó muy bien porque la violencia, pues, hubo hechos violentos, pero no se esparció como como se podría haber esparcido. Pero en materia de los estamos escuchando, se quedó muy corto. Los estamos escuchando y ¿qué vamos a hacer para eso? ¿Qué estamos planeando? ¿Cómo los vamos a escuchar? Porque contrastamos su intervención con la entrevista que estaba haciendo anterior en otro canal en ese momento, la ministra del Interior, y la ministra del Interior, por el contrario, decía, no hay una cabeza visible, no sabemos con quién reunirnos. No, el mensaje no fue el mismo, y yo creo que el mensaje del presidente ha debido ser mucho más claro en que los estamos escuchando, y ha debido ser mucho más temprano para que hubiera tenido una mayor audiencia. Marcela. Yo creo que hay una diferencia entre la forma y el fondo del mensaje del presidente. Y me quiero referir primero al fondo y después a la forma. En el fondo fue un mensaje muy corto, la gente, digamos, un mensaje muy corto que se dividió en dos, y creo que eso es positivo en cuanto a que él pudo identificar que había una serie de marchantes legítimos que estaban buscando ser oídos de manera pacífica, y por el otro lado hubo una serie de acciones violentas que hay que condenar y que todo el uso legítimo de la fuerza por parte del Estado se tiene que implementar. Eso está muy bien. Ahora bien, sí se quedó corto en el mensaje de planes de acción, porque cuando uno dice quiero escuchar a la gente, este gobierno nace con una naturaleza de diálogo social. Esa habría podido ser una oportunidad para presentar una serie de propuestas de interacción y conversación con los diferentes actores. Porque si bien no hay cabezas visibles, yo sí creo que hay una serie de circunstancias concretas sobre las cuales la gente sí ha podido identificar su insatisfacción. Ahora, en cuanto a la forma, yo creo que habría podido ser manejar un lenguaje un poco más pausado. Yo debo decir que cuando escuché la alocución, mi primera sensación es hay un tono muy fuerte de mucha rabia, y eso de alguna manera puede interpretarse, en vez de autoridad, como tenemos miedo. Yo creo que el gobierno, la población colombiana tiene que apoyar al gobierno, tiene que creerle, pero hay unos desafíos enormes en materia de comunicación. Creo que habría podido aprovechar ese espacio de manera mucho más efectiva y mucho más estratégica. Y volviendo, digamos, al ejemplo que tú dabas ahora, tal vez hubiera sido mejor que el presidente hubiera hablado con la participación de todo su gabinete acompañándolo, porque sí es raro que, por ejemplo, la ministra del Interior haya intervenido en una entrevista justamente previo a la locución presidencial. Estaba pregrabada y lo aceptaban. Pero no es monolítico, no es un mensaje unificado, todo eso comunica. Entonces, pues haber saludado, primero haberse manifestado a favor de estos marchantes legítimos, pero digamos, esa forma simplemente es una cuestión de pulir, que realmente el gobierno pueda manifestar adecuadamente su sentimiento de apertura, realmente afinar esos mensajes de comunicación, porque vuelvo y reitero, yo creo que sí existe la intención por parte del gobierno de abrirse, de escuchar, de entender y de leer lo que pasó ayer. Existe y hay que apoyar. Bueno, y esto sigue. Hoy hay citado en la Plaza de Bolívar hacia las 4:30 de la tarde un nuevo cacerolazo. Los organizadores, bueno, la Mesa Nacional del Paro dice que el paro se mantiene. Esto todavía hay muchos elementos para observar. Andrés, muchísimas gracias por haber aceptado y habernos acompañado aquí el día de hoy. Con mucho gusto, y ojalá pueda seguir viniendo. Ojalá que sí, no, pero por supuesto, Marcela, gracias, como siempre. ¿Puedo decir un último mensaje por favor? corto? Yo creo que la fuerza pública hizo lo mejor que pudo, pero tiene que también ser consciente y mandar un mensaje muy claro de cuáles serán las consecuencias sobre aquellos agentes de la fuerza pública que se extralimitaron y que pudieron haber
cometido violación a los derechos humanos, porque los hubo desafortunadamente, y que si bien hay que reconocer enormemente su trabajo porque fue una jornada muy difícil, que también se sepa que se toman medidas cuando esos protocolos no se cumplen bien. Así es. Vamos a una pausa y ya regresamos a compartir más con ustedes en Despierta Bogotá.